Pero yo no estaba como que tan consciente del nivel de peligro que hay en un trabajo de esos, güey. Pues limpia sangre, güey. No aguanté la putiza, güey. Era a veces que llegaba llorando a la casa, güey. Con lo de los neonazis, la neta sí tengo miedo, güey. Berlín es como una ciudad donde cada forma de pensar tiene un mundo bien cabrón, como en lo máximo. A mí me han pasado unas experiencias muy locas, güey. A ver, ¿cuál es? Por ejemplo, una vez estábamos en una taberna de estas como tipo Irish pub, ¿sabes? Así en la noche. Estamos cotorreando de repente con unos chicos, que están en una mesa, en un chico, un nigeriano, con un alemán. Luego de repente, había en una esquina como una chica con dos chicos ahí como coqueteando. En otra esquina había como club de motociclistas que parecían medios de derecha, pero resulta que eran de izquierda. De repente entró como un gángster, güey, con un palo y con un perro que se llama Pablo, güey. Y se quería chingar a los güeyes del billar, güey. Ah, y en otra esquina se me olvidó algo muy importante. Había un actor famoso alemán con sus respectivos cromers, güey. O sea, como con sus groupies, ¿no? Ajá. Entonces empieza el problema y todo el bar se para como a evitar el problema, güey. Luego este güey se fue corriendo con el perro, llegó la policía y todos estaban como acá, como un poco nerviosos. Empezamos a hablar entre todos. Luego llegó un grupo de raperos también que muy famosos que yo no conocía, a hacer su after party ahí, güey. Y no sé qué pasó y todos juntos como hermanos terminamos cantando a las 5 de la mañana y bailando Dancing Queen. Random, güey. No, súper random, güey. Nos pasamos Insta, nos tomamos fotos y éramos como si fuéramos una familia, güey. Yeah. Y amanecimos en esa taberna. Ahora, ¿cómo te fue en la vida laboral allá? Es que hay un chingo de chamba y los alemanes están sobrecualificados también, es la También, neta. sí. Entonces es como sobran un montón de trabajos que ya nadie quiere hacer, porque pues si yo tengo calificaciones para ser, no sé, abogado, ¿por qué voy a ir a limpiar? Entonces generalmente la migración es la que suele cubrir esos puestos cuando está llegando. Yo creo que en todos lados. Y yo llegué así, güey, porque mis cualificaciones acá en México no eran muchos. O sea, yo dejé la carrera a la mitad. Y allá no existe como el pedo de carrera trunca, ¿no, güey? No, güey. Yo era de las personas que les costaba un chingo de trabajo aprender un idioma. Pero, güey, o sea, si le chingas, se puede. Intentar tener compas con quien hablar, güey. Y entonces yo empecé, pues así, rapidísimo. Empecé en producción, güey. En una fábrica donde ganaba súper poquito. Empecé en un outsourcing. ¿Cuánto te pagaban? Libres de impuestos ganaba como 1,400 al mes, güey. Son 28,000 pesos, pero, güey, o sea, el dinero se te va. Es que no hay que verlo como en pesos. Es como ganas en euros, gastas en euros. Claro. Por decirlo así, el sueldo para estar como dignamente una vida, yo creo que tiene que ser arriba de los 1,800 euros, en mi punto de vista. Neto, ¿no? Neto, güey. O sea, ya, ok. Para vivir bien como en una ciudad como Berlín, ¿no? Como Berlín, o sea, sí, güey. Para mí Berlín... Si vives en Múnich, no manches. O sea, para mí Berlín es barato en comparación de otras ciudades. Definitivamente, sí. Y te digo porque hay gente que con ese sueldo mantiene familias, ¿no? O sea, hablo como ya tirándole ahí, para tener algo digno. Si ganas abajo de eso, sí tienes que tener como un trabajo extra, como de, ¿cuántas horas son? Como 8 horas a la semana. Ya. Ajá, un mini job, ¿no? Ya. Para como tener otros 500 euros más, güey. No puedes ganar más de 500 euros en un mini job al mes. Claro, sí. Ajá. Entonces, pues yo empecé como con 1,400 en la de producción, güey, que estaba en medio de la nada, como en medio del bosque, güey. Una fábrica donde hacía un chingo de frío. Entraba yo a las 5 de la mañana, entonces a las 4 de la mañana no había buses, güey. Entonces siempre me tenía que ir con el que más me caía mal de mi trabajo, era el único cabrón que me podía dar ride, güey. Y me trataban muy mal, güey, pues trabajaba como con puros piratas del Caribe, güey. ¿Sabes? Neta, banda heavy, güey, de todos los países, güey. Albanos, turcos, alemanes, árabes, africanos, algunos latinos, o sea, de todos lados. Pero era banda que no quiso echarle ganas, pues, ¿sabes? Y que se quedó como, pues no sé, cada quien tiene su historia. Simplemente ahí había banda, y yo estaba por un outsourcing, yo no estaba ni siquiera directo, por eso ganaba poquito. No aguanté la putiza, güey. Neta, era a veces que llegaba llorando a la casa, güey, porque a mí me buleaban bien cabrón, porque yo era bien tranqui, güey. Y ahí toda la banda, es que mira, güey, yo traigo esta camisa, es que mira, yo tengo ese carro. ¿Qué carro tienes tú? No, pues no tengo carro. Uf, ¿sabes? No sé, era ese cotorreo, güey. Después, un compita me dijo, oye, güey, hay un trabajo en una clínica para limpiar las salas de operación después de las OPs, güey. Y ganaba ahí como 1,600, güey, 200 euros más.
Pero yo no estaba como que tan consciente del nivel de peligro que hay en un trabajo de esos, güey. Pues limpia sangre, güey. Claro, ¿Sabes cuántas infecciones puede haber? claro. Pero bueno, yo estaba como, yo quería como más, güey, ¿no? Entonces ya le subo más, la gente ahí hablaba un poquito más de alemán, pero no tanto. Ya pues estaba desarrollando, practicando lo que había aprendido. Y también estuvo heavy ahí duré un año. Luego me pasé directo a la clínica, terminé mi certificado B1 y ya me dieron un mejor trabajo, güey, directamente en la clínica y no por una agencia. Y ya estaba en la central de camas, güey. Ya era como la logística de las camas, ya trabajaba con las cobijas, tenía, pues no sé, güey, todo estaba más chido, güey. Ya. ¿Sabes? Más tranqui. Y después que pasa todo mi cotorreo ahí, con mi expareja que nos separamos, en un momento yo dije, güey, ¿qué hago de mi vida? Y me fui a Berlín, que es donde están mis mejores amigos en Alemania, güey. Y me fui para allá. Y yo aquí fui trabajador social. Estuve mucho tiempo haciendo trabajo social en México, güey. Desde voluntariados hasta trabajos formales. Y fíjate, güey, que eso no es muy común que pase en Alemania, pero pues yo apliqué, güey, pidiendo cualificación y todo. Dije, no tengo la cualificación, pero tengo la experiencia. Vamos a ver. Mandé mi currículum y me contrataron en una organización y empecé a trabajar como trabajador social en el centro de refugiados de Ucrania más grande que hay en Alemania, güey. O tal vez en el mundo, güey. Era un lugar con capacidad para 7,000 personas, cabrón. Órale. Y ya de ahí, pues, subió bastante. O sea, digamos que casi dupliqué mi sueldo de mi primer trabajo hasta el último trabajo que tuve. Órale. Sí, güey. Literal. Y solamente por haber desbloqueado esta puerta del idioma, cabrón. Claro, es Sí, muy güey. importante. Machín. Sí. Sí, güey. Porque sí, luego veo como tal vez uno que otro, tal vez con inglés, ¿no? Un poquito, pero sí es... Y aparte, no sé cómo sientes cómo son los alemanes cuando ven como que alguien ya se esfuerza a hablar el idioma, ¿cómo son? Porque tal vez algunos tienen miedo, no, si hablo mal me van a discriminar o me van a corregir o van a portarse más mamones. Todo depende, o sea, si tu único idioma es el alemán, o sea, es que hay mucha banda que habla machín inglés, ¿sabes? Entonces, a veces el alemán se brinca o te escuchan que no eres nativo, que tienes algunos errores y a veces ni te preguntan ni te switchean al inglés, güey. A mí me caga eso, güey, la neta. Sí. Pero honestamente sí me di cuenta que cuando estaba en mi proceso de aprender, yo quería hablar alemán Claro. y hablaba bien lento y se aburrían, güey. Sí. ¿Sabes? Era como, ay, me querían mandar así como ya, me querían como abrir, ¿no? Ajá. Y para seguir con una conversación chida tenía que ser en inglés. Ok. Pero hay mucha banda, tengo amigos que no hablan inglés y que nomás hablan alemán. Entonces, como, güey, no hablo inglés. Entonces, si el alemán quiere o tiene paciencia, hay unos que no, hay otros que sí. Ok. Ajá. Y ya cuando tienes un cierto nivel, ya sí es más fácil como decir, no, hay que seguirlo en alemán, güey, nomás. Mi estructura no está tan chida, pero sí te entiendo todo. Ya. Y en ese aspecto sí son chidos, güey. Es como hay tantos migrantes allá, güey. Como que es medio normal en la sociedad alemana que se escuche muy común en las calles que la gente habla mal alemán, güey. Sí. Porque hay muchos, o sea, no sé tú en tu experiencia No, de... sí, obvio. Sí, es como Más en mi normal, güey. estado, güey, es donde... Es muy normal, güey. Sí. Ajá. Y sí lo valoran. Y si se no mames, güey, sí le echas ganas. O sea, sí te lo reconocen. Y eso está chido también. Ya. Muchos yo sé que, porque me lo preguntan en los en vivos, muchos tienen como el morbo de qué onda con los neonazis y la xenofobia en Alemania. ¿Cómo lo ves tú desde toda tu experiencia? No, que bien has vivido? cabrón, güey. Está cabrón. O sea, con lo de los neonazis, la neta sí tengo miedo, güey. ¿Alguna vez te topaste a algunos? Vi a un grupo, güey, que andaba haciendo un cagadero y yo mejor me abrí, güey. Me puse, yo pues, casi siempre traigo hoodie, güey. Me puse mi gorro Ya. y me fui, pues no vaya a ser, ¿no? Ya. Pero sí tengo compas que han tenido como experiencias medios malas, güey. Llegaron unos güeyes con unas máscaras y eran un grupo de amigos latinos, güey, de diferentes países, pues. Y se acercaron a este grupo y los como que los rodearon, güey. Mis amigos eran como 10 y este grupo eran como 40 personas que andaban en la noche así, güey. ¿En Berlín? No, güey, en Tübingen. En Tübingen. Simón. Ok. Y eran como muy jóvenes. Y en Tübingen, güey, hay como estas, ¿cómo se les llama? Fraternidades de estudiantes sí, que son Burschenschaft. súper de derecha, güey. Sí. Entonces no sé si era como onda de iniciación. Iban y golpeaban a la banda, güey. Ya. La golpeaban, las aventaban al canal, les robaban lo que tenían.
Esos mismos compas, después de esa experiencia, se encontraron a un güey todo sangrado, güey. Y así es, unos güeyes con máscara. Lo denunciaron a la policía, güey. Y estuvo muy heavy. Y nunca salió en las noticias, güey. Y en Órale. Tübingen nunca pasa nada, güey. Es una ciudad Sí. muy tranquila. Sí, Y cuando pasó algo cabrón, ya. nadie dijo nada, güey. Y conforme, y pues no sé, me dijiste de los neonazis, ¿de los qué? Pues xenofobia en De general. la xenofobia, sí hay mucha, güey. O sea, yo pasé hace poquito una situación xenofóbica con unas señoras en un banco. Yo fui a llevar a una señora de Ucrania a que cancelara su cuenta y la neta es que nos trataron súper mal. No pasa muy seguido, honestamente, y me parece raro que pase eso en Berlín habiendo tantos extranjeros. Sí. Me parece muy aventurado de la banda alemana que sea así de mierda con todos los extranjeros porque, pues, güey, te digo, Claro. 70% extranjeros, ¿vas a hacer así mierda con el 70% de la banda? Muy mala onda, casi se me sale el ojo del coraje. Pero bueno, o sea, no sé cómo lidiar con ese tipo de cosas. También no me lo voy a tomar tan personal, güey. O ¿Es sea, seguido que pasa algo así o es no, como... no he seguido. O sea, por ejemplo, en el año, pues, por ejemplo, en 2 años que llevo en Berlín me han pasado 2 veces, güey. Ya. ¿Sabes? O sea, no es como tan seguido eso, pero sí puede pasar. Este, y hay veces que si no entiendes el idioma, pues igual pues te vale madres. Pero cuando entiendes ya casi todo, es cuando dices, qué pasado de lanza, güey, no digas eso, ¿no? O sea, ¿qué te hice, güey? Pero ya sé cómo lidiar con eso. Yo escuchaba mucho punk, así. En una canción de escape decía, güey, pues quien sea racista o xenofóbico, güey, pues trátalos de mala hostia, güey. Y pues yo la neta soy así, güey. Si me tratan así, la neta yo también soy bien mal pedo. Sí. Pero no agresivo ni falta de respeto, pero sí mal pedo. O sea, ¿sabes? Me porto mala leche. Si son así, pues sí, güey. Sí.